Días, profe. Vamos a revisar este momento lo que analizamos en la tutoría número 1 hasta la 5 de la materia de elegibles. Para hacer un resumen, vamos a analizar lo que es la NIC 38, la sección 18 para pymes, lo que es la combinación de negocios, los casos que hubo con los ejemplos que hicimos, lo que es valoración de marcas, la plusvalía, etcétera. Bueno, vamos a empezar diciendo el objetivo de la norma. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra norma internacional de contabilidad, en otra NIC. Esta norma nos exige que las empresas procedan a reconocer un activo intangible nos dice que sí y solo sí deben cumplir ciertos criterios. También especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles. Y exige que se revelen ciertas informaciones complementarias en las notas de los estados financieros a estos elementos. Un activo intangible, como dice su propio nombre, no es tangible, no puede ser percibido físicamente. El activo intangible es por tanto de naturaleza inmaterial. Por ejemplo, puede ser el valor de una marca, la plusvalía, lo que se decía antes de los derechos de llave, derechos de autor, etc. Y esto no puede ser medido de manera física. Un activo intangible es definido por su propio nombre. Por ejemplo, se tiene en cuenta que en la contabilidad posee la capacidad de generar beneficio económico futuro que pueden ser controlados por la entidad económica. Son bienes de uso que se caracterizan por tener sustancia física susceptible de lo que le decía de valoración económica. De los activos intangibles, se suele decir que son activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física. Sin embargo, pueden serlo o tener otras muchas características. Estos activos intangibles se clasifican en identificables, que ahí pueden ser, como dije antes, las marcas, derechos de autor, licencias de uso, etc. Los no identificables pueden ser la publicidad, gastos de organización, etcétera, etcétera. También pueden ser las concesiones, las franquicias, identificación con terceros, lo que hablábamos de los desarrollos de la propia identidad, los gastos de desarrollo. La sección 18 medirá los activos intangibles al costo cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. La contabilización de todos los activos intangibles distintos a la plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para la venta dentro de todas las actividades también podemos decirnos que esta transición, lo que ustedes hablábamos en la tutoría 4, me parece que hablábamos de lo que es el fondo de comercio. Y esto da lugar un fondo de comercio. También podemos decir que es una combinación de entidades o negocios bajo control común. Una empresa, una entidad determina si una transacción u otro suceso es una combinación de negocios mediante la aplicación de la definición de esta NIF, la cual requiere que los activos adquiridos y los pasivos asumidos constituyan un negocio. Si los activos adquiridos no son un negocio, la entidad informa que contabilizará la transacción u otro suceso como una adquisición de un activo. Podemos decir también que se contabilizará cada combinación de negocios mediante la aplicación del método de adquisición. La aplicación del método de adquisición requiere
algunos requisitos, se podría decir. Por ejemplo, primero hay que identificar la entidad adquiriente. Lo otro, debemos determinar la fecha de adquisición. Debemos reconocer y valorar los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no dominante en la adquirida. Y por último, debemos reconocer y valorar una ganancia procedente de una compra en condiciones muy cosas. Esto de la combinación de negocios, lo que yo podía entender, es la fusión de la forma jurídica empleada, de entre otras. Un ejemplo podría ser la fusión de dos o más empresas, la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios. O sea, yo lo que entendí en la combinación de negocios era que se puede fusionar la empresa A, le puede fusionar a la empresa B y ahí va a formarse algún excedente, que eso se debe contabilizar combinación de negocios con el objetivo de que la que está fusionándose se mantenga correctamente en la parte financiera. En el método de adquisición supone básicamente que hay que dedicar cuál es la empresa adquiriente y cuál es la empresa adquirida. Cuantificar el costo de combinación de negocios de el determinar fondo de comercio o una diferencia negativa que puede surgir, porque no siempre al momento de fusionar la empresa va a tener algo positivo. Puede tener también una diferencia negativa que pudiera surgir en esta fusión. Desde el punto de vista contable, el patrimonio de la sociedad adquiriente no se pueda revalorizar en la sociedad combinada, en tanto que el patrimonio de la sociedad adquirida ingrese como valor razonable. Otro que analizábamos es el tema de los valores de marca, de la valoración de marcas. Esto es una disciplina, se podría decir, de análisis empresarial que pretende cuantificar de manera metódica y fiable el valor monetario de las marcas e intangibles de una empresa. De ahí hablábamos de la plusvalía. De lo que yo leía, se genera como resultado de la compra de una compañía por otra con una prima. Más o menos representa la diferencia entre el precio pagado por el comprador y el valor contable de la empresa objetivo, en donde refleja la prima pagada por la reputación, las tecnologías, las marcas y los otros atributos menos tangibles de una empresa, de un giro de negocio. La plusvalía surge como una porción residual del precio de la compra. No se puede medir directamente. Yo lo que entiendo es que la plusvalía puede evaluarse de una forma independiente en supuestos basados en el valor excedente del negocio que se compra o del negocio que se va a fusionar. Entonces aquí es lo que les decía antes, es lo que le entendía en el momento de fusionarse las empresas. Puede existir valores positivos como valores negativos. En las tutorías también veíamos de lo que nos habla de qué son las patentes. Y yo lo entiendo como patente, que es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención.
es la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizar y explotar e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Si puede venderle o ceder los derechos a otra empresa para que le comercialice bajo licencia. Esto, claro, podemos ver cuando existen algunos países, sobre todo en los países que son del primer mundo, se podría decir, cuando existen estos inventos y la ley en esos países es muy dura. Aquí en Ecuador no es tanto, si bien es cierto, obviamente es un delito que sea copiada esta patente. Acá en otros países, igual que acá, pero las restricciones son más fuertes en otros países. Entonces es primordial tener nuestra patente y, por ejemplo, y cuidarla para que no terceros no pueda ser hurtada y explotada de manera incorrecta. Yo veo que las patentes son el medio más generalizado para proteger los derechos de los inventores. También entiendo que se entiende el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. La patente da a su titular el derecho exclusivo a impedir, lo que le comentaba, impedir que terceras personas exploten comercialmente la invención protegida durante un periodo limitado de tiempo. Hablar la invención al público. Por consiguiente, el propietario de la patente puede impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invención patentada sin permiso y puedan demandar a quien explote la invención patentada sin su permiso. Profe, esto es lo que yo le puedo indicar en este resumen de esta tarea que hemos visto, esperando ya podamos rendir el examen y que nos vaya bien a todos. Que tenga un buen día. Muchas gracias.